Bendiciones, bendiciones queridos hermanos, reciban un abrazo y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir con ustedes una breve introducción a esta materia de iglesia y liturgia que estaré compartiendo con ustedes. Antes de entrar propiamente a lo que es la introducción, me gustaría preguntarle, más bien, si le preguntáramos o alguien le preguntara sobre la palabra liturgia, ¿usted sabría responder? O me voy quizá un poquito más profundo, si le preguntáramos cómo es que podríamos hablar de que la iglesia es designio de Dios, ¿usted sabría quizás responderle? ¿No sabe? Sí sabe, no importa, porque precisamente de eso vamos a hablar aquí en esta materia. Y antes, quisiera hacer un pequeño recorrido por toda esta hermosa escuela de servidores, ya que estamos en este último semestre. Sabemos quizás ya lo que son los elementos de la renovación, sabemos un poquito más de lo que es la oración, la persona del servidor, y es hermoso porque todas estas materias de alguna manera complementan o nos van acercando a lo que vamos a vivir en este momento, hablar de la iglesia. Y le pregunto, ¿por qué dejar de último esta materia, la iglesia y la liturgia? ¿Por qué es más importante? No. ¿Porque es más difícil? Tampoco. Simplemente que esta corriente de gracia ha elaborado una forma cronológica o sistemática para llegar hasta aquí, a esta hermosa materia o a este hermoso semestre, que es el último. Ya casi nos están dejando, ¿verdad? Casi se está marchando, pero sabemos que si se van de esta escuela se van formados y sé que van a continuar sirviendo a otros. Entonces, propiamente quiero dar un pequeño repaso por cada uno de los temas que vamos a ver en esta materia de la iglesia y la liturgia. Y lo primero que vamos a ver es la iglesia como designio de Dios. Vamos a hablar un poquito sobre esto, de ese plan que el Señor tuvo para nuestra iglesia, de cómo la diseñó, de cómo la pensó, de qué quiere de cada uno de nosotros como elemento importante de la iglesia de Jesús, de Cristo. También vamos a hablar un poquito sobre el origen, la fundación de la iglesia y sobre nuestra misión. Cuando hablamos de iglesia no nos referimos necesariamente a la estructura del templo, a las paredes, sino a los miembros, a nosotros. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el origen, sobre la fundación de la iglesia, quién la fundó, por qué la fundó, cómo la fundó y de nuestra misión de la iglesia. El cuarto punto o cuarto tema que estaríamos hablando sería sobre la iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esa tercera persona de la Santísima Trinidad, que es la que va a estar ahora y está siempre moviendo a esta corriente de gracia. Vamos a hablar de estos tres elementos, de la iglesia como pueblo de Dios, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo, un cuerpo que no necesariamente tiene que ser visible, sino el invisible. Y también el quinto punto o quinto tema que estaríamos hablando es la iglesia, que todo lo decimos en el credo, pero vamos a ver algunos elementos importantísimos, que es una santa, católica y apostólica. Sé que tú lo rezas siempre que va a misa y quizás cuando hace el rosario lo tienes muy presente, pero no hemos detenido quizás a analizar estos elementos de nuestra iglesia. No se preocupen que hoy le voy a dar, cuando lleguemos a este tema, le voy a dar algunas ideas muy importantes y yo sé que le va a llamar mucho la atención. El sexto tema que vamos a hablar aquí en esta materia de iglesia y liturgia son los fieles de Cristo. Cuando hablamos de los fieles de Cristo, no solamente hablamos de los laicos, sino también de la jerarquía de la iglesia, de la vida consagrada, cómo está compuesta, cómo está distribuida toda su iglesia, ¿no? Tanto la vida consagrada, los sacerdotes, las monjas, los laicos, toda esta estructura, para conocer, porque esa iglesia que Cristo fundó, ¿verdad? No dejó simplemente algo tirado, sino que le dio un orden, como yo le llamo, y me gustaría que desde ya se lo vayan aprendiendo, un divino orden le dio a su iglesia, y por eso también es importante conocer qué función tengo como laico. Para tener una función necesito ser sacerdote, necesito ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. No, tú desde el laicado, quizás de ser predicador, de ser un lector en la misa, de ser un misionero, de ser un evangelizador, tiene una misión en concreta, y es bueno siempre que la conozcamos para poder ejercerla con dignidad y respeto.
El siguiente punto sería el tema número 7, sería la comunión de los santos. Si es verdad que podemos orarle a los santos, si es verdad que ellos pueden interceder por nosotros. Vamos a hablar un poquito tanto a nivel bíblico como también a nivel de la iglesia sobre este tema, la comunión de los santos. Y un tema que me apasiona mucho, que es el tema número 8, es María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. ¿Por qué me apasiona? Simple. Primero, desde ya le voy adelantando un poquito de mi testimonio que le estaré compartiendo en este taller. Soy católico a raíz de la intercesión de María Santísima. Yo era de los hermanos separados, evangélicos, ¿no? Y gracias a María me hizo entender, precisamente en un rosario, donde yo estaba criticando a los jóvenes que estaban haciendo el rosario, me hizo entender de que Cristo fundó la iglesia y de que Él no se iba a separar nunca de ella. Y ya le podría contar un poquito más el testimonio más adelante, para dejarlo un poquito de intriga para más. El siguiente tema sería el tema 9, sería la celebración del misterio cristiano. O sea, esta hermosa celebración, nos estamos refiriendo ya propiamente a la misa, no tanto como la iglesia, sino a la misa. ¿Qué importancia, cómo vivirla, cómo entenderla? Y miren, entrando al tema de la liturgia, de la misa como en concreto, yo pienso lo siguiente, es que para tú vivir la Eucaristía, para tú darle el sentido que tiene, necesitas conocerla. Por ejemplo, yo no sé de obra de arte, yo no puedo discernir y diferenciar que es un arte abstracto, que es un arte impresionista, porque no lo conozco, no tengo cultura de eso. Por eso no lo puedo percibir, valorar. Asimismo en la Eucaristía, asimismo en la misa. Para yo darle la dimensión que tiene, para valorarla, para vivirla, para entenderla y sobre todo para conocer la plenitud, ¿verdad? Y poder, necesito saber. Si no sé nada de la misa, si simplemente soy uno de los católicos que nos sentamos en la misa el domingo ahí, a escuchar lo que dice el cura, escuchar la lectura, pero no conozco necesariamente lo que está pasando allí, pues no la voy a entender. Para mí toda la misa va a ser igual, la misa del domingo, la misa del sábado de resurrección, la misa de Adviento, todo va a ser lo mismo. Un rito, pero al no conocer propiamente el significado de cada tiempo ordinario, el significado de cada rito, pues no la voy a vivir. Entonces creo que es importante que desde ya les invito, aunque no vamos a llegar todavía a este tema, pero desde ya les invito a que vayamos profundizando para poder vivir con dignidad este hermoso. Para mí es un regalo, la Eucaristía es un regalo, pero tenemos que conocer. Y el tema número 10 sería la liturgia, obra de la Santísima Trinidad. Liturgia, sí. ¿Cómo es posible, o más bien, cómo obran las tres divinas personas en la misa? ¿En qué momento interviene cada una de estas personas? La persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ver? Porque a veces cuando vamos a misa solamente pensamos en Jesús. Jesús que se entrega, Jesús que se ofrece, Jesús que nos salva, Jesús que se da como alimento, pero hay dos personas más que tienen un papel fundamental en toda la liturgia, que es propiamente el Padre Dios y también la figura del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver en qué momento cada uno interviene, en qué sentido le dan a la liturgia. Creo que fundamentalmente todos lo sabemos. Esa parte sabemos que están allí la Trinidad, pero de momento no sabemos diferenciar, no sabemos precisar en qué momento está actuando o le estamos hablando propiamente al Padre, o en qué momento el sacerdote se está dirigiendo al Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar un poquito también de esto. Y el tema número 11 sería domingo, el día del Señor. Sabemos que el domingo es el día en que Cristo, ¿verdad?, resucita entre los muertos, y por eso celebramos nosotros ese día, nosotros los cristianos. Pero vamos a hablar un poquito de la diferencia y de la semejanza del día del Señor, que es el domingo, y el día del Sabbat, que era el día en que celebraban los judíos su día, por así decir. Entonces vamos a hablar un poquito de esto para hacer diferencia, pero también resaltar los beneficios, por así decirlo, el por qué propiamente estamos celebrando este día, que es el día del Señor. Tema número 2 es el año litúrgico.
los signos litúrgicos y los colores litúrgicos. Desde ya le adelanto que nuestro año litúrgico no es igual que el año calendario, que inicia en enero y termina en diciembre. El nuestro varía un poquito, y dentro de todo el año litúrgico hay procesos. Hay, si se quiere, hay momentos más altos de celebración y momentos un poquito más bajos, pero al final, en dignidad, en intención de Dios para salvarnos, es el mismo. Pero vamos a hablar un poquito de esto, de los colores, qué significa el rojo, el verde, si se puede utilizar el azul o qué significa el azul, qué pasa con el color rosado que no parece tan morado. Entonces vamos a hablar un poquito de todo eso porque creo que es importante. Y voy a hablar de un color, ojalá puedan dejarlo desde ya en los comentarios si saben a qué me voy a referir. Voy a hablar de un color que es propiamente de la liturgia, aunque ya no se usa, se ha dejado a un lado, pero que tiene un sentido y un valor muy importante dentro de lo que son los colores litúrgicos. Y vamos a hablar en el tema número 13 de los libros litúrgicos. Lamentablemente, quienes manejan esto de los libros tienden a ser siempre los sacerdotes, los obispos, los diáconos, como muchos los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión y los sacristanes. Pero el laico común, ¿verdad? El que no ofrece ninguno de estos servicios en la iglesia, no tiende a diferenciar qué es un misal, qué es un leccionario, qué es el libro de la sede. Entonces vamos propiamente a abarcarle y a diferenciarle cada uno de estos libros, porque aunque yo no soy cura y quizás no voy a utilizar un misal dentro de la misa, es importante, por lo que le decía anteriormente, del conocer. Cuando yo conozco, pues voy a dar a servir mejor. Ya yo voy a saber por qué el sacerdote utiliza ese libro en el altar, o cuándo lo usa en la sede, o si el sacerdote va a bendecir una casa, qué libro debe utilizar. Es importante saberlo porque no sabemos en qué momento el Señor nos va a necesitar un servicio extraordinario y nos va a pedir que ya sea que le colaboremos al sacerdote. Si el sacerdote quizás está en una emergencia y nos manda, mire, ve a la sacristía y busca tal libro. Entonces es bueno siempre, aunque no conozcamos toda la estructura de cómo están divididos cada libro, pero sí saber cuántos libros, cuántos leccionarios hay, cómo está dividido el ciclo del libro. Entonces, básicamente eso es importante conocer. Y trataré de explicárselo lo más breve posible, pero que ustedes lo entiendan. Pero desde ya, si usted conoce por lo menos los nombres de algunos, no necesariamente cuándo se utilizan, pero sí los nombres de algunos libros litúrgicos, también le pido que lo dejen en los comentarios. Desde ya creo que podemos ir interactuando y viendo más o menos cuál es su nivel de conocimiento y reforzar, ¿no? Entonces, si desde ya usted conoce alguno de estos libros, pues le digo que lo deje por ahí. ¿Cuál es el libro? No tiene que decir cuándo se utiliza ni cómo, sino el nombre que usted sepa o lo haya escuchado por lo menos. El punto 14, creo que vamos a hablar sobre los vasos sagrados, los ornamentos y los objetos litúrgicos. Sabemos que en la misa se utilizan muchos utensilios, ¿verdad? Si de momento usted ha escuchado hablar al padre del cáliz, el cáliz, usted sabe cuál es el cáliz, que es la copita, sí, pero si le mencionáramos cuál es la patena o cuál es el paño humeral, o sea, son varios objetos, ornamentos que hay dentro de la misa que es bueno, repito, bueno conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya conociendo cada elemento, cada situación, cada parte, por qué se hace, por qué no así, entonces usted va viendo, wow, o sea, la visión, el entendimiento del por qué se hace eso se le va a ampliar y usted podrá apreciar mejor la Eucaristía. Usted va a poder vivir inclusive con un mayor profundo respeto. Si usted es de lo que cuando va a la misa se encuentra en el cielo, se cree que está en el cielo, al conocer todo esto va a pensar que está al lado de Dios. Ya verá, te verá que sí. Entonces también vamos a hablar sobre los ministros, hablar un poquito sobre los fieles, esos ministerios que se dan dentro de la misa. Entonces vamos a hablar sobre el lectorado, vamos a hablar sobre los que pueden cantar, vamos a hablar un poquito sobre esos ministros que pueden subir al presbiterio a colaborar con el sacerdote, cuáles ministerios, ¿verdad?, pueden suceder en la Eucaristía, porque no solamente cantar,
ni leer, ni subir el presbiterio. Hay muchos servicios más que durante la Eucaristía podemos hacer y que estamos ayudando a alabar al Señor y a embellecer esta hermosa celebración. Entonces, eso también lo estaremos hablando. Y ya propiamente, nuestro último tema sería paso a paso la misa. O sea, desde el rito de iniciación, los ritos iniciales, hasta la despedida de la misa, paso a paso. Aquí quizás le pudiera abarcar, y le voy adelantando ya, sobre todo para los coros, le voy a decir cuáles son los cantos que son propiamente litúrgicos, los cantos que son funcionales, que si no hay cantos no pasa nada, que se pueda recitar. Entonces, hay cantos, desde ya le digo, que tiene que ser sí o sí, ya como la iglesia lo tiene escrito en el misal romano, pero hay otros cantos, como por ejemplo el canto de la entrada, un canto funcional que ayuda a armonizar y a animar a la asamblea. Pero si no hay canto de entrada, bien se podría hacer un antífono. Bueno, eso es parte del tema, no se lo voy a avanzar ahora, pero para que más o menos vayan teniendo algunos apuntes. Entonces, cuándo debemos estar sentados, cuándo parados, ese tipo de cosas. Y por ejemplo, yo sé que quizás usted va a estar esperando cuando yo llegue el momento del rito de la paz, cómo debe ser el rito de la paz. De momento usted va a estar esperando el momento de cuando yo hable sobre la presentación de los niños, en qué momento debe ser, en qué momento no debe ser. No se preocupe, que paso a paso, Dios mediante, con la ayuda de María Santísima, vamos a abarcar todos esos temas que sé que si le ponemos empeño, si nos disponemos, no va a ser de bien. Entonces, básicamente fui rapidito, ¿verdad? Caminando por cada uno de los temas para que usted vaya desde ya anotando. Si tiene alguna duda, alguna curiosidad, sería bueno que desde ya la vaya anotando para que no se lo olvide. Y según vayan pasando cada tema, pues lo va dejando en los comentarios, nos va escribiendo a la plataforma de renovación para tener esas inquietudes y poder, si no las respondemos en un video, en una de las sesiones, pues poder hacer lo posible para, ya sea en los comentarios o comunicarnos con usted para responderle. Pero vamos a hacer todo lo posible, más que responder dudas, más que tratar de llenar laguna, es dar lo que por gracia hemos recibido. Este conocimiento, esta formación que ya hemos venido recibiendo, también dárselo a ustedes. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Dios, cuando conocemos de su palabra, vamos a ver cómo todo es maravilloso. Y miren, desde ya le adelanto, es posible que ustedes en esta escuela internacional, y quiero aclararlo desde ahora, que cada país, cada diócesis tenga sus normas propias, tenga su forma de cómo hacer ciertos ritos. Yo no vengo a decirle una forma estándar de cómo debe ser cada país, sino por lo menos la forma estándar, aunque cada obispo, ¿verdad?, en su iglesia particular puede adaptar algún rito de acuerdo a la situación, a la pastoral que esté pasando. Como por ejemplo, propiamente el rito de Cuaresma, por ejemplo. Hay algunos países que lo hacen diferente a otros, pero no voy más lejos. Aquí en Dominicana, cuando en la misa decimos levantemos nuestro corazón al Señor, pues todo el mundo levanta la mano. Pero hay un país que en vez de levantar la mano, pues se inclina. O sea, levantemos el corazón al Señor, se inclina, como que tratando de subir el corazón. Entonces, pero básicamente eso no rompe ni daña la liturgia, porque también habría que en el medio del proceso, sería bueno también explicar lo que es un error litúrgico y lo que es un abuso litúrgico. Entonces, no necesariamente cuando una comunidad tenga una práctica tal vez diferente de un rito o de algo, no quiere decir que lo esté haciendo mal, ni que esté irrumpiendo la liturgia, sino que puede ser algo propio de la cultura, del pueblo. Pero le insisto, todo esto lo vamos a ir viendo en el caminar, lo vamos a ir viendo paso a paso. Y como le dije ahorita, si se me olvida algo, si hay algún tema que quizás yo no lo menciono y usted quisiera que sea tratado en esto que acabo de mencionar, igual lo puede dejar en sus comentarios, nos puede hacer saber y trataremos de colaborarle.
Sobre la misa o sobre la iglesia, como lo decía al principio, yo era uno de los que no entendía ni la iglesia, yo era uno de los que decía que la iglesia era idólatra, yo era uno que decía que la iglesia todavía está en la antigüedad, y a través de María Santísima, que ya eso será parte de mi testimonio durante los temas, he podido ver muchos errores míos que yo pensaba que la iglesia estaba mal o lo hacía mal, porque yo simplemente desconocía. Entonces, para conocer la iglesia, para vivir la Eucaristía, es necesario, es fundamental que María Santísima esté presente. Si usted no reza el rosario, no se preocupe. No estoy pidiendo que comience a hacer cenáculo ahora. Si usted no es de aquellos que son devotos, así, efusivos de la Virgen, no se preocupe. Pero trate por lo menos de tenerla presente en su vida. Aunque usted no sea de rezar el rosario, que sería lo ideal, ¿no? Pero no le estoy pidiendo eso, sino que tenga presente a María en su vida. Y cada vez que usted vaya a misa, cada vez que usted vaya a la iglesia, a una reunión, a una asamblea, a un grupo de oración, tenga a María presente en su vida. Recen que sea un Ave María. Usted verá cómo la misma Virgen y su mismo caminar de fe va como sincronizándose con los pasos del Señor. Y en ese sentido de la Virgen, de caminar en fe, decirle que el conocimiento a veces es innecesario. Más importa que usted se disponga, que usted trate de vivir, de agradar a Dios. Cuando yo volví a la Iglesia Católica, ya eso será parte de mi testimonio, yo me ofusqué mucho por conocer y demostrarle a otros lo mal que estaban. Y en el camino me di cuenta de lo mal que estaba yo, porque la verdad no necesita ser defendida. La verdad se defiende a sí misma. La verdad se defiende en la forma en la que yo la vivo, en la forma en la que yo la practique. Mientras más yo soy consciente de la gracia, mientras más yo soy consciente de lo que Dios está haciendo, ha hecho y seguirá haciendo en su iglesia, con su iglesia y para su iglesia, entonces yo viviré más esa verdad. Entonces, hermanos, invitarle de verdad que sí a que continúen en este proceso de formación. Estoy muy contento con el Señor, muy contento por ustedes que han perseverado hasta este momento, y sé que ha valido la pena. Yo sé que todos estos meses que han pasado junto con nosotros en estas formaciones virtuales, yo sé que ustedes han aprendido bastante, y lo mejor de todo es que tengo toda la certeza, toda la seguridad de que ustedes lo están poniendo en práctica en sus comunidades, en su grupo de oración, en sus parroquias. Así que, hermanos, desde ya invitarle, pedirle que oren por este proyecto de la renovación, por esta escuela internacional, para que sea el Señor que nos siga moviendo a nosotros a tener disponibilidad, a tener tiempo para compartir con ustedes. Así que la gracia de Jesús esté con ustedes, que María Santísima les cubra, y sobre todo que ustedes puedan vivir con dignidad en nuestra Madre Iglesia Católica. Bendiciones y hasta la próxima. Bye bye.